Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la primera unidad denominada la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es conocer y profundizar por qué es tan importante administrar y gestionar a través del proceso administrativo. Bien, vamos a retomar un poco de información de la sesión pasada. Muy buenas tardes, Gloria. Parte muy importante de Buenas lo que tardes. estuvimos, muy buenas tardes. Una parte muy importante de lo que estuvimos visualizando nosotros en la última sesión era una de la importancia que radica la administración en la etapa de la gestión y la administración. Realmente nosotros veíamos el proceso administrativo. El proceso administrativo es una metodología o una serie de pasos que nos sirven para poder llevar o para poder tener el control exacto del proceso administrativo de cualquier proyecto, de cualquier índole, a través de planear, dirigir, controlar y organizar. Ahora bien, cada una de estas etapas es muy importante para el desarrollo. No hay ninguna fase que sea más importante que otra. Quiere decir que planear, organizar, dirigir y controlar van de la mano para poder tener el éxito total y rotundo de un proyecto. Otro punto muy importante que veíamos es relativamente qué es un proyecto. Un proyecto es el documento que delimita lo que queremos hacer y detalla los aspectos de nuestra idea, como por ejemplo, la realidad que queremos cambiar. Precisamente, esto es uno de los puntos muy relevantes que nosotros hemos estado visualizando a través del módulo anterior que ustedes estuvieron trabajando, módulo 22. ¿Cuál es la importancia que radica en una problemática social? ¿Cuál es la realidad que queremos cambiar? ¿Cuál de todas las problemáticas que nosotros hemos visualizado a través de generaciones, cuál es la que realmente está más afectando a nuestra comunidad? ¿Cuáles son los objetivos que queremos conseguir? ¿Cuáles son la serie de pasos que vamos a realizar para poder lograr nuestros objetivos? Los plazos de realización. Ese es un punto muy importante. Los plazos de realización, ¿de dónde van o de dónde son tomados? Estos van de la mano de acuerdo al tipo de proyecto que estamos realizando y de acuerdo a la sociodemografía de población con la que estamos trabajando. Esto es decir, si habláramos en cuestiones estadísticas y probabilísticas, estaríamos hablando de un universo de población. A mayor universo de población, es mayor el tiempo que nosotros tomaríamos. Si yo hago un poco más específico mi trabajo, lógicamente voy a requerir de más tiempo. Sin embargo, la naturaleza del objetivo general siempre va a ser a largo plazo. Un proyecto que nosotros establezcamos que lo vamos a resolver en 3, 4, 5, 6 meses, esto es un proyecto que no tiene viabilidad. ¿Por qué? Porque un proyecto que realmente podamos decir que se convierta de un macro a un microproyecto es algo irrealista en la cuestión de proyectos sociales. Por eso precisamente dentro de los foros de clase que estamos viendo esta semana, la diferencia que existe entre un micro y un macroproyecto es que los microproyectos no requieren de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. Realmente los microproyectos son proyectos de inversión, proyectos de apertura de tiendas, pymes, porque realmente ahí no requerimos de investigar, de profundizar, de reflexionar y de usar la palabra concientizar. Realmente utilizar concientización es algo que requiere de grandes tiempos y grandes esfuerzos. Si yo, por ejemplo, estoy determinando que voy a hacer un trabajo en una colonia y de repente tengo que buscar en fuentes confiables de información, una de las fuentes confiables de información es el INEGI. Ustedes pueden entrar al INEGI, verificar cuánto es el universo de población con el que cuenta su colonia o su calle o como estén trabajando o su municipio y van a ver la realidad. Si vamos a suponer que yo establecí una colonia, voy a ver que a lo mejor contiene 20,000 personas con 1,200 unidades habitacionales. Y si yo coloco que lo voy a realizar en tan solo 3 meses, eso se vuelve irrealista. Pasa de ser un objetivo general a ser un sueño que no podemos realizar. Por eso, una de las frases que veíamos en la sesión pasada era, piensa a lo grande, pero con los pies en el suelo. O sea que tenemos que aterrizar la idea y ver esos plazos de realización. Si nosotros no planeamos correctamente nuestra temporalidad, ¿esto en qué va a repercutir? Va a repercutir en la etapa de organización, porque cuando nosotros querramos hacer nuestra gestión de los recursos, vamos a establecer recursos irrealistas para un proyecto que no tiene la temporalidad correcta. Por ello, es muy importante y relevante que ustedes reflexionen, analicen e investiguen, porque esto es parte de lo que es el aprendizaje esperado
del módulo 23, que el estudiante investigue, indague de otras fuentes, precisamente para poder determinar cuáles son esos factores que nosotros necesitamos para estructurar un proyecto. Las actividades a desarrollar. Esto lo vamos a ver en la segunda semana, que es la que viene, la etapa de organización, que de igual manera nacen de los objetivos específicos y de las metas, y que a su vez también tienen el desarrollo con verbos sustantivados y verbos en infinitivo. Por ejemplo, las actividades se redactan con verbos sustantivados y las tareas se redactan con verbos en infinitivo. Ir los recursos económicos, materiales y humanos. Para que un proyecto, como le vuelvo a comentar y redundar, tenga la viabilidad, necesitamos gestionar correctamente qué es un recurso material, qué es un recurso humano, por qué es importante el recurso financiero y por qué son importantes los recursos tecnológicos. Por ejemplo, imaginen que dentro de un proyecto social yo coloque que no necesito de dinero, que no lo requiero o que cualquiera de los recursos que me estén solicitando yo lo ponga, no aplica. Con el tan solo hecho de colocar la palabra no aplica, no los requiero o dejar espacios en blanco, esto repercute en la viabilidad. Y cuando un proyecto no es viable, es un proyecto que ya no se puede llevar a cabo, es un proyecto que ya no puede continuar. Esta problemática en evaluación de proyectos se determina que el proyecto es sin viabilidad técnica, porque también tiene la viabilidad financiera. Si, por ejemplo, en los recursos financieros pongo también de igual manera que no lo necesito, entonces, ¿con qué voy a comprar el recurso material? ¿Con qué voy a comprar el recurso tecnológico? ¿Con qué les voy a pagar al recurso humano? Muchos de los problemas que han surgido en estas etapas de la gestión de los recursos es pensar que el proyecto nosotros lo vamos a poner en marcha. Estamos trabajando con un anteproyecto. Eso es como vender una idea. Cuando vamos a elaborar una empresa o una microempresa, nosotros no pensamos con el hecho de que a lo mejor lo vamos a hacer. Puede ser que un inversionista nos compre este proyecto. Tenemos que tener los suficientes recursos gestionados para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Dónde es donde sí puedo quitar los recursos? Cuando llegamos a la etapa del proceso de poner en marcha el proyecto, que son los estudios, que existe el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio financiero, el estudio económico y el estudio legal. Dentro del estudio financiero, a través de los activos y los pasivos, nosotros podemos determinar cuáles ahora sí son los recursos que a lo mejor en su momento nos van a donar, nos van a ceder, pero en la etapa de gestión no tenemos que contemplar eso. Yo no voy a contemplar si viene de una donación, si viene de algún recurso que voy a solicitar, sino aquí lo que se va a necesitar en la etapa de la gestión es que nosotros distribuyamos correctamente los recursos, porque vamos a tener un presupuesto inicial. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la palabra presupuesto inicial a un capital inicial? El presupuesto inicial parte de la incertidumbre de que yo no sé de dónde proviene. Hasta el momento, en la etapa de la gestión, yo no sé a ciencia cierta si me van a donar, si a lo mejor voy a hacer kermés, si a lo mejor le voy a pedir una parte al gobierno, si a lo mejor hay dinero a fondo perdido, yo no lo sé todavía. Vuelvo a repetir, por ejemplo, ¿dónde sí lo voy a conocer? Cuando yo ya esté en el estudio financiero. Ahí sí se detalla exactamente, por ejemplo, cuántos cuadernos, cuántos lápices, cuántas computadoras, cuántos impresoras, cuántos celulares, cuántos automóviles, lo que yo necesite tener, mobiliario y equipo de oficina, exactamente. Ahora sí, ahí sí lo voy a detallar. Y ahí me va a dar un capital inicial. Ese capital inicial es el que sí debe de tener la fundamentación completa para poder definir si el proyecto se puede llevar a cabo o no. Otro punto es los resultados que queremos obtener. Cuando hablamos de los resultados que queremos obtener es qué es lo que esperamos al finalizar, cuáles son las metas que nosotros estamos cumpliendo. ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que realmente, valga la redundancia, necesito realizar en mi proyecto? O sea, necesito resolver. La pregunta que nosotros tenemos que realizarnos, ¿lo estoy resolviendo? ¿Estoy llevando a cabo cada una de las metas planteadas? Esto es muy importante. Por eso, ¿qué es un proyecto social? De acuerdo a Ander Eck y Aguilar en el 2005, nos dice que un proyecto social es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado y emprendidas en modo articulado, combinando la utilización de diferentes recursos, como lo son humanos, técnicos, materiales, financieros,
en función del logro de determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación, problema que se quiere transformar. Es decir, todos los autores, y no va a haber ningún solo autor de los libros de administración que nos indiquen que un proyecto no requiere de recursos, por lo que entonces en esta situación cada uno de los recursos va de la mano en la etapa de la gestión. ¿Y cuáles son los criterios generales y aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Primeramente, un proyecto ha de estar redactado con claridad, en un lenguaje comprensible, con precisión, explicando lo necesario de forma rigurosa, con coherencia, relacionando bien todas sus partes y con concisión, diciendo solo lo esencial. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a poner, a lo mejor, hablamos de un tema de escasez de agua y metemos delincuencia dentro de nuestro propio proyecto? Desde ahí hay un problema en el criterio que nosotros estamos estableciendo. O estamos trabajando con un proyecto de escasez de agua o estamos trabajando con un proyecto a lo mejor de violencia. A veces podemos, y ha sucedido, que de repente inmiscuimos otro tipo de problemática en el proyecto y esto afecta porque cuando establecemos el objetivo general no se contempla correctamente toda la problemática que dentro de la introducción, que es la descripción del problema, estamos estableciendo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los temas transversales. Por ejemplo, hay temas de género, participación de la mujer y aportación a la igualdad. De participación, implicación de la población destinataria. Interculturalidad, recoger la diversidad cultural de nuestro entorno, como muchos proyectos que a lo mejor dentro de las ciudades hay una problemática generalizada que se está perdiendo la cultura y quieren rescatar algo de talleres de cultura o establecer algún taller o algún mercado para que talleristas puedan trabajar en conjunto, etcétera. Tenemos proyectos de sostenibilidad, que es el proyecto debe de ser factible, ya de poder continuar después de que termine la ayuda. Y de medio ambiente, que son respetuosos con los aspectos ambientales, como cuáles, como proyectos de escasez de agua, proyectos de contaminación del ambiente, proyectos de contaminación del aire, proyectos, por ejemplo, de que son de tira de basura, heces de animales, abandono de animales, etcétera, vacunación de mascotas, esterilización. O sea, tenemos una infinidad de temas que relativamente afectan a la sociedad. Entonces, a partir de ello, nosotros empezamos a crear nuestra problemática. El trabajo en equipo es algo muy importante, tanto en cualquier tipo de proyecto como en asociaciones o en el trabajo en equipo. ¿A qué voy con esto? Si ustedes como estudiantes tienen la opción de apoyarse entre sí, y como he visto que ya han subido algunos trabajos y algunos trabajos están casi perfectos, hay algunas cositas que hay que pulir nada más, relativamente, ya sea en el objetivo general, algunos en los objetivos específicos, algunos a lo mejor en las fuentes de información, pero si algunos pueden apoyarse entre sí, también lo pueden realizar. Pueden preguntarse entre ustedes, pueden generar un grupo de WhatsApp en el que ustedes pueden intercambiar ideas y que algunos de los que ya han recibido su calificación y tienen una calificación muy alta pueda compartir también sus conocimientos con sus compañeros. Bien, el trabajo en equipo fomenta la participación por el que en el equipo se reflexiona, se planifica, se evalúa y se distribuyen las tareas y responsabilidades. Relativamente, cuando hablamos de distribución de responsabilidades, hablamos de aquel autor que les compartía, que era Adam Smith, que en uno de sus libros que se llama La Administración o Introducción a la Administración, nos indica que lo que es la parte de la división del trabajo es una de las etapas fundamentales en cualquier organización. Si yo, dentro de un proyecto, en la etapa de los recursos humanos, no tengo la capacidad suficiente para adquirir personal, desde ahí también hay una problemática, porque yo voy a distribuir las tareas. En ese momento, cuando yo sea gestor de proyectos, mi responsabilidad no va a estar, o la responsabilidad de que ponga en marcha el proyecto, no va a estar de que realice las tareas. Para ello, las tareas las voy a distribuir en un equipo de trabajo. Voy a requerir de especializaciones, voy a requerir de personas base, como si estuviéramos trabajando con una empresa. Por ejemplo, como una AC, una asociación civil. Cuando tenemos una asociación civil, parte de lo que es una presidencia, vicepresidencia, tenemos una secretaria, tenemos lo que es un vocal, tenemos lo que es algún tesorero, tenemos lo que es un recaudador, tenemos un ayudante en general y tenemos al voluntario. ¿Y quién es el voluntario o quién es el comité vecinal? Es la sociedad. Por lo que hablando de recursos humanos, por ejemplo, en una gestión de proyectos,
No existe la palabra vecinos, amigos, familia, porque no entra dentro de lo que es un perfil de puesto. Un consejo, preparar los proyectos en equipo. Es muy importante implicar y contar con la opinión de todos los miembros de la asociación. Si desde el principio trabajamos juntos en el proyecto, lo sentiremos nuestro y colaboraremos todos más para llevarlo a cabo. Implicar al máximo de personas en la búsqueda de recursos, implicarlos en la realización de tareas administrativas y motivarlos en la participación de la evaluación. Cuando hablamos de la motivación, hablamos de liderazgo. Quiere decir que ustedes como estudiantes se convierten en líderes del proyecto, porque al final, ¿cuál es la diferencia que existe entre un líder y un jefe? La diferencia que va a existir entre un líder y un jefe es que el líder motiva y el jefe impone. Así, tan sencillo. El líder te va a motivar a través de qué? De el ejemplo. Y el jefe no te va a motivar, sino te va a juzgar a través de qué? De la productividad. Un claro ejemplo que sucede en todas las empresas privadas es cuando hablamos de lo que es la parte de producción y de repente juzgan más al trabajador por el hecho de que produjo menos en un mes, que a diferencia que a lo mejor tuvo una producción mucho mayor en meses pasados. ¿Y esto en qué impacta? Pues impacta en la parte de que el proyecto, pues dice uno, oye jefe, ¿por qué si yo realicé mis tareas, yo realicé mis actividades en tiempo y forma durante un mes y fui el mejor de los trabajadores, ¿por qué ahora que simplemente me fue mal en un mes, me están juzgando? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de empleados? Se desmotivan. ¿Qué pasa? Que empiezan a rendir menos. ¿Y esto en qué impacta? Impacta muchísimo en la productividad, impacta muchísimo en la realización de las tareas y también en el coste de producción. Permítame un segundito. Ok, continuamos. Disculpen, es que se acabó la carga de mis audífonos, decía, a poner otra batería. Ok, continuamos entonces. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales entonces para que el equipo funcione? Primeramente, el reparto de tareas. Posteriormente, el liderazgo. Tercero, la información. Siguiente, la comunicación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la evaluación. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Según Cejas, Olaviaga y Kremer en el 2006, nos indica que el ciclo de vida de un proyecto consta de 4 fases. Primeramente, identificar el problema. Posteriormente, formular el problema. Luego, implementar el problema. Y, por último, evaluar la situación. Esas son las 4 etapas críticas del ciclo de vida de un proyecto. Quiere decir que para que tengamos el ciclo de vida de un proyecto, tenemos que tener un inicio que es el proceso administrativo y la fase final que es la puesta en marcha de nuestro proyecto, determinando si fue viable y factible. Me voy a adelantar un poquito esta información. Asesor, buenas tardes. Una Buenas tardes. pregunta. Adelante. Para que me quede claro, los resultados que queremos obtener es igual a metas, ¿verdad?
Es correcto, es igual a meta. Ok, muchas gracias. No a usted. Sí, como tal comparte su compañera, los resultados que esperamos obtener son las metas deseadas. Y realmente dentro de nuestra fase, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Recordando las instrucciones de la primera fase, es redactar N cantidad de metas por cada objetivo específico. Por ejemplo, si yo establecí 3 objetivos específicos, a cada uno de esos objetivos específicos yo le tengo que redactar sus metas correspondientes. Metas que deben de estar redactadas con verbos en infinitivo, para que no nos vayamos a confundir con el fin de que ustedes obtengan el 100% de calificación. O sea que en todas las semanas que vamos a estar trabajando durante el módulo 23, vamos a estar utilizando la metodología de Bloom. Bien, hay unas preguntas orientadoras para la formulación de un proyecto de acuerdo al libro de Ander H. Aguilar en 2005. Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? Es la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Es la origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Son los objetivos y los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Son las metas. ¿Dónde se quiere hacer? Localización física y cobertura espacial. Y eso es una de las preguntas que nosotros vemos dentro de nuestra introducción. Si nuestro proyecto es local, estatal o nacional, ¿sabes dónde lo voy a realizar? ¿En qué estado? ¿En qué municipio? ¿En qué colonia? Esto con el fin de conocer las limitantes de nuestro proyecto, hacia dónde lo estamos dirigiendo, quién es nuestro público objetivo, cómo se va a hacer, son las actividades, tareas, métodos y técnicas. ¿Cuándo se va a hacer? Calendarización o cronograma. ¿A quién va dirigido? Destinatarios o beneficiarios, que es nuestro público objetivo. ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos. ¿Con qué se va a hacer? Recursos materiales. ¿Y con qué se va a costear? Recursos financieros. Esas preguntas que están viendo les van a servir en la siguiente semana, porque vamos a utilizar cada uno de esos recursos en la etapa de la gestión. Ahora bien, si nosotros estuviéramos trabajando correctamente dentro de la estructuración de un proyecto, veríamos algo como lo que está a continuación. Esto sería realmente la estructura del proyecto. Primeramente, nuestro título, descripción general del proyecto, justificación, marco institucional, objetivos, destinatarios, localización, actividades y tareas, metodología, calendario y agenda de actividades, administración del proyecto, recursos, presupuesto y la evaluación. Esto sería la estructura de un anteproyecto, que lo que nosotros vemos durante el módulo 23 es la base estructural del proceso administrativo. Ahora, si nosotros habláramos de un anteproyecto, lo que estaríamos viendo en este sentido sería lo que están viendo en pantalla. Algo que les he compartido mucho dentro de las retroalimentaciones de los trabajos es el título de su proyecto. ¿Cómo lo van a titular? Ustedes tienen que buscar un título que sea detonador. Por ejemplo, el proyecto ha de tener nombre y ha de ser atractivo. Es conveniente que sea corto y de fácil pronunciación. ¿Esto por qué? A partir del título nosotros podemos identificar de qué tema estamos hablando y a partir del título podemos hacer nuestra descripción del problema. A su vez, este título del proyecto nos va a servir a nosotros para todas las semanas y adicional para nuestra fase final cuando trabajemos con nuestra construcción web. Portada. Es la tarjeta de presentación. Es importante cuidar la estética y ha de ser clara y ligera. Siempre debe incluir al menos estos 3 elementos: el nombre del proyecto, las fechas de realización y las instituciones que lo promueven. O sea, en este caso, Prepa Línea C. Descripción general. Ok, un punto que no se me debe olvidar para compartirles es que cuando coloquen una imagen de Prepa en línea CEP, recuerden que de acuerdo al manual de Prepa en línea CEP, estas imágenes que son retomadas, que no son de nuestra autoría, hay que citarlas de acuerdo al manual. O sea, por ejemplo, si yo retomo de Google una imagen de Prepa en línea CEP o de la página oficial de Prepa en línea CEP con el logotipo que indica Prepa en línea CEP o de la generación en la que nos encontramos, tenemos que citarlas porque no son de nuestra autoría. Y aún así fueran de nuestra autoría propia, dentro del manual también nos indica cómo podemos citar fotos que nosotros querramos añadir, a lo mejor de la situación en la que encontramos nuestra problemática, porque también eso les va a servir para su fase final. Descripción general. Debe demostrar su finalidad y sus características generales. Ha de ser breve e incluir los siguientes aspectos: la idea y el objetivo general, el objetivo principal, el contenido de la intervención, la población beneficiaria, el resultado que se espera obtener. Por ejemplo, este proyecto propone incorporar personas voluntarias para colaborar con familias que tienen a su cargo
personas con discapacidades que no pueden contar con ayuda de otras personas para atenderlas, facilitando el cuidado de la misma durante determinados días y horas, de manera que puedan disponer de tiempo libre. Eso es un fragmento para redactar una introducción de acuerdo a una problemática. O sea, por ejemplo, aquí que yo diría, ¿qué título le puedo poner a este tipo de proyecto? Propuesta de ayuda a personas con discapacidad en la ciudad de Juárez, Tamaulipas. O el tipo de título que ustedes quieran colocar que sea reflectivo o que sea de impacto, que ustedes digan, me impacta nada más en cuestión de leerlo. Justificación, que es la parte de la etapa 2. Consiste en identificar el problema sobre el que vamos a trabajar aportando datos como la realidad social y cultural, las características socioeconómicas de las personas destinatarias, estudios de población. Ustedes, como pueden ver, cuando hablamos de una etapa de justificación, podemos definir que de acuerdo al criterio que ustedes tienen y que son los más expertices en el tema, porque ustedes conocen la problemática que están trabajando, pueden determinar cuánta población hay, pueden determinar a cuánta gente está afectando, pueden determinar muchas soluciones. Cuando nosotros estamos estableciendo esa visión, nos apropiamos de un proyecto y tenemos una mayor certeza o una mayor fijación en establecer metas, establecer objetivos que puedan ser cumplidos en tiempo y forma. Igualmente es necesario argumentar por qué es necesario el proyecto y las razones que nos llevan a plantearlo, o sea, qué ámbitos nos perjudica, cuáles son los ámbitos que ustedes están detectando en que este proyecto o este problema está afectando a la sociedad. Debe de contener datos de la población destinataria, necesidades e intereses deducidos, situaciones a resolver y los recursos disponibles, o sea, cómo lo van a estar resolviendo y con qué lo van a estar resolviendo. No olvidemos que los proyectos parten principalmente de las necesidades detectadas y su entorno. Por ejemplo, el análisis de la realidad. Eso es muy importante, ser realistas con la temática que estamos estableciendo. A mayor realidad, mayor profundización y mayor certeza de éxito tendrán sus proyectos. Hay que ayudar a entender entonces la necesidad de nuestro proyecto. Cuando hablamos a nuestro público objetivo, tenemos que hacerles entender por qué es necesario resolver la problemática. Imagínense que de repente yo esté estableciendo que una de las metas para mi proyecto sea concientizar solamente a N cantidad de personas, hablando que el universo de población sea de 20,000, y que yo diga dentro de una meta o un objetivo específico, concientizar por lo menos a 500 personas. Si yo parto de la necesidad de solamente concientizar a esas 500 personas, la pregunta que yo me voy a poner es, ¿qué estoy resolviendo? Si mi universo de población es demasiado grande, ¿cómo puedo determinar que con solo concientizar a 500 personas voy a poder resolver una problemática social? Desde ahí ya hay un problema de planeación, porque no estoy aterrizando la idea, porque no estoy atendiendo la demografía de población. Y al establecer un objetivo general o una meta cuantificable con una cantidad de personas, parte de una problemática en la que no voy a poder solucionar el problema o se va a quedar como siempre a medio. Objetivos. Los objetivos expresan nuestras metas, aquello que pretendemos conseguir en un sector o un entorno determinado. A través de los objetivos puedo tener el objetivo general, los objetivos específicos que son los pasos o los pequeños pasos que me van a servir para cumplir al objetivo general y a través de ellos tener las metas correspondientes. Objetivos. Resultados concretos que esperamos conseguir. Verbos en infinitivo, activos y positivos. Realistas, coherentes y motivadores. Ordenados según su importancia de mayor a menor. Tipos puede haber generales y específicos. ¿Por qué? Dentro de lo que son la introducción de los objetivos, nos dicen varios autores que pueden existir varios objetivos generales. Porque relativamente dentro de un proyecto, ya sea social, ya sea de inversión, ya sea urbanístico, ya sea de lotificación, podemos establecer varios objetivos generales. Pero ¿por qué la recomendación en las instrucciones es único en una oración? Porque si nosotros establecemos más de un objetivo general, vamos a tener que establecer más objetivos específicos y vamos a tener que establecer mucho más metas. Por eso es más importante enfocarse a una idea general y a través de esa idea general desprender los objetivos específicos que me van a servir a mí para poder cumplir a ese objetivo general. Objetivos generales. Son los primeros que hay que plantearse y deben de ser muy pocos.
son nuestras metas a largo plazo. Siempre vamos a encontrar en todos los autores que las que son el objetivo general son a largo plazo. 2 o 3 se consideran un número adecuado. Describen procesos globales y se formulan en términos abstractos. Se necesita más tiempo para su consecución y se evalúan a través de lo específico. Bien, terminamos los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos reconectamos para darle continuidad, por favor.